que he dado, trataré de enfocarlo de manera distinta y quiero justo empezar con eso y quiero empezar a comentarles cuándo y por qué surgió mi interés en esta materia, que voy a tratar de desbrozar. Siempre, como ya escucharon por mi semblanza, he tenido una pata colgada en los museos, ¿no? Hace prácticamente 1 año y medio que ya tengo el privilegio de poder dedicarme a la docencia de tiempo completo y también a la investigación. Y esto que les presento aquí son actualizaciones del proyecto de investigación que estoy realizando actualmente en la Universidad Iberoamericana, que se llama así como esta charla, ¿no? Emblemática y la comunidad de imágenes. Y pues no quiero perder la oportunidad nuevamente de agradecer por poder reelaborar estas nociones y sobre todo por poderlas reelaborar en función de la capacidad comunicativa que tiene el grabado, que eso es lo que hoy nos convoca también en virtud de la colección y de la exposición que tiene el Museo Franz Mayer, y en virtud de esta capacidad de divulgación antes de las redes sociales, mucho antes de las redes sociales, que el grabado llegó a tener y a adquirir para una comunidad muy nutrida. Entonces, bueno, ya Itzel les comentó un poco cómo va a ser la logística. Por lo tanto, ahorita no voy a poder ver el chat, pero prometo estar pendiente después. Y quisiera compartirles mi presentación para ir entrando en materia, ir haciendo estas precisiones. Y si me parece bien, Sara, sí, para que justo tú puedas concentrarte ahorita en tu tema, yo voy rescatando del chat las intervenciones que sean, ¿no? Las preguntas, los comentarios, y ya en el momento, ¿no? Que haya de foro, vamos retomando y de ahí podríamos armar también pues ya un poco la conversación. Perfecto, perfecto. Bueno, pues espero que ya la estén viendo. Les traigo esta propuesta, ¿no? De una portada característica del siglo XVII, sobre todo, en donde vemos una cenefa con muchísimas decoraciones, grabada, por supuesto, y pues quiero empezar hablando sobre el concepto de monarquía hispánica, que esto para muchos puede sernos familiar, para otros no, y me parece que no es gratuito, no es baladí tener que explicarlo. Por eso es que les pongo este mapa y por eso es que me interesa señalar sobre todo la enorme extensión e imprecisa siempre extensión que alcanzaron, digamos, que alcanzó este concepto de monarquía hispánica desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, XIX, principios, en donde hay fases en donde podemos hablar de un imperio y en donde hay fases en que no podemos hablar de un imperio, ¿no? Todos estos territorios, y hago notar o desvío más bien su atención hacia el lado americano del mapa, en donde estamos nosotros, para que ustedes vean esta enorme cantidad de territorios que se anexó tras la bula de Alejandro VI en 1493, cuando se hizo el reparto de tierras entre España y Portugal, o entre lo que hoy conocemos como España y Portugal, en realidad es Castilla, y este recuadro sombreado que está en realidad sobre toda la Europa occidental y estas partes que están resaltadas en el lado derecho de la imagen, para que entendamos justamente toda esta gran unidad de reinos que son dispersos y que esto es lo que trabaja John Elliot y lo que trabaja también el doctor Oscar Macín en el caso mexicano, reinos dispersos que son discontinuos, que están interrumpidos por otros reinos que no pertenecen a esta unidad política, que están separados, ¿no? Por un océano, el océano Atlántico o el océano Pacífico, si lo queremos ver así también, años después, que están separados por el Mediterráneo, porque también existieron posesiones pertenecientes a la monarquía hispánica en el norte de África o en el Magreb, el virreinato de Nápoles, por ejemplo, Palermo, ¿no? Sicilia, y vean cómo todo este gran conglomerado disperso justamente de reinos tiene una enorme necesidad de sentirse unido, de sentirse cohesionado. Estos reinos tienen que permanecer juntos y la manera en que van a permanecer juntos, evidentemente, pues no es por continuidad geográfica, porque ya vemos que no existe, ¿no? Va a ser más bien por una serie de dispositivos, y por eso es que me cambio a esta diapositiva, que son desplegados justamente para mantener la cohesión de la monarquía compuesta. ¿Cuáles son estos dispositivos? Y puede haber muchos más, pero yo quiero hacer una síntesis para fines pedagógicos. Uno de ellos, y el principal, desde luego, es la religión, y la religión católica.
¿Por qué razón? Porque en todos estos reinos podrá haber muchas discontinuidades, incluso lingüísticas, tendrán, incluso durante los 2 primeros siglos, 16 y 17, que respetarse los fueros o los privilegios que tenían cada uno de los reinos, pero la religión católica es indiscutible. Eso se tiene que cumplir a cabalidad, ¿no? ¿Por qué? Y esto viene en relación con el tercero de los puntos que están en la columna del medio, por una idea mesiánica y constante, sempiterna, que animó a la monarquía hispánica y que fue justamente a raíz de la anexión de los territorios americanos o de la incorporación de los territorios americanos, constante. Esa idea mesiánica consiste en expandir o dilatar los dominios de la fe católica. Esa va a ser la gran misión del monarca hispánico, y por eso es que en segundo punto, en segundo término, les pongo que otro de esos dispositivos es la idea del rey, ¿no? El rey en términos generales, que es señor de cada uno de estos lugares tan dispersos en el mapa, como ya los vimos, pero en los cuales el rey reina como señor natural de la tierra. Es decir, aunque no hubiera nacido, por ejemplo, o no hubiera nunca visitado, ni siquiera pisado territorios novohispanos, el rey tenía derecho de gobernar sobre los novohispanos como si fuera el señor natural de la tierra. Para el doctor Oscar Massín, y esto lo voy a ir explicando un poco después, el rey de estos territorios tan dispersos, tan discontinuos, es como un señor que mantiene entre sus manos unidos, digamos, un haz de flechas, en donde cada flecha es individual e indiscutible y tiene sus propios privilegios y su identidad y sus fueros, ¿no? Y su lengua, posiblemente, pero que todos están mantenidos, digamos, por esta idea de unidad que el propio rey desarrolla. Ya expliqué entonces qué tiene que ver con la idea mesiánica y sempiterna de la monarquía. Y por otro lado, otro de los dispositivos que mantiene la cohesión de la monarquía compuesta es un sustrato, una especie de respaldo cultural, sustrato jurídico, político y teológico, por decir solamente tres adjetivos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos estos reinos iban a compartir esta idea o esta tradición, estas tradiciones basadas en el derecho romano y de cuño castellano, ¿no? Visigótico castellano, una idea de política en donde el rey tiene, por supuesto, este privilegio de reinar como señor natural de la tierra y tiene un poder, diría Oscar Massín, de vida y muerte sobre cada uno de los súbditos, y donde tiene también un trasfondo teológico, es decir, todos vamos caminando sobre la misma idea, ¿no? De salvación, todos vamos caminando sobre un mismo programa salvífico, a pesar de nuestras discontinuidades geográficas, a pesar de lo alejados que nos encontremos los unos de los otros, todos tendemos hacia el mismo fin, hacia la misma teleología. Ahora, a partir de qué se consolidan estos dispositivos, de muchas cosas, y aquí es donde vamos a empezar a entrar en materia. Por un lado, pues a partir de textos, ¿no? A partir de qué se difunde este sustrato jurídico, político, teológico, médico, también diría yo, de textos que son comunes a todos, que se traducen a varias lenguas, que se editan continuamente a lo largo de los siglos y que permiten esta unidad en el saber. ¿A partir de qué otra cosa? De la planeación urbana, ¿no? Por eso es que encontramos tantas similitudes en las ciudades que están dispersas a lo largo de ambos virreinatos americanos, tanto el septentrional como el meridional, y que también tienen o encuentran relación con planeaciones urbanas tales como las que se hicieron en Mallorca. ¿A partir de qué otra cosa? A partir de esta noción o concepto del saber y de la enseñanza, ¿no? Tanto en lo formal como en lo no formal, tanto en la enseñanza universitaria como en la enseñanza no universitaria, la noción de saber va a ser fundamental para consolidar a los reinos de la monarquía ibérica. ¿A partir de qué otra cosa? De los rituales, de la ritualidad, tanto del calendario litúrgico como del calendario secular. Es decir, lo que estaba planteado en el seno de la tradición católica y que estaba fijado en un calendario y eran ceremonias y celebraciones y conmemoraciones que como hasta la fecha se realizaban. Y por otro lado, a estas conmemoraciones o celebraciones que en términos de calendario civil, vamos a decir, sucedían. Cuando se moría el rey, cuando nacía un infante,
cuando se consagraba una iglesia, cuando se celebraban esponsorios, por ejemplo. Todo esto se sacaba al público y se sacaba al público no solamente en la sede de la corte, se sacaba al público de manera ritual, prácticamente en todas las ciudades importantes de la monarquía hispánica. Por ende, las fiestas públicas tienen mucho que ver en esta divulgación de un sistema de cohesión en estos reinos dispersos, y en el marco, en el programa de estas fiestas públicas, los emblemas van a jugar un papel fundamental, y aquí está como nuestro gran foco, ¿no? ¿Qué diablos son los emblemas? Ya vamos a entrar a eso. Vamos a quedarnos con que son parte de estos dispositivos que formaban parte o que estaban, por supuesto, orbitando en torno a las fiestas públicas, a las celebraciones, y que permitían sintetizar conceptos morales sumamente complejos, pero que eran los mismos para todos los súbditos. No importa si los súbditos estaban en Filipinas, en Manila, no importa si los súbditos estaban en Madrid, no importa si los súbditos estaban en Palermo o en cualquier otra región de la monarquía hispánica. Dentro de este dispositivo que implican las fiestas públicas, también vamos a contar con certámenes poéticos, concursos, en donde el que resultara ganador, piensen en Carlos de Sigüenza y Góngora, piensen en Sor Juana Inés de la Cruz, tendrían que realizar versos y tendrían más allá que realizar versos, todavía la tarea más titánica de elaborar un programa simbólico que tuviera que articular toda la fiesta en torno a figuras mitológicas con una enseñanza moral y, por ende, política. Ahí voy a entrar a eso. Y, por supuesto, el teatro es también uno de estos mecanismos a partir de los cuales estos dispositivos se concretan. Cambio a la siguiente. Y voy ahora a volver en torno a esta idea del saber de la que ya les platiqué, que tiene que ver, por un lado, con una no especialización ni conocimiento parcializado. Es algo muy distinto a como lo concebimos hoy en día. ¿Por qué razones? Porque hoy en día vamos a la universidad, nos especializamos en física cuántica y resulta que nuestra tesis o nuestros textos no los pueden entender absolutamente nadie que no sean nuestros pares, ¿no? Si yo estudio arte novohispano del siglo XVII y hago un artículo, no lo puede leer mi mamá porque no lo puede entender, porque no está versada en ese conocimiento. Esta hiperespecialización del conocimiento en la que estamos enfrascados prácticamente desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX, durante todo el siglo XXI, va a ser decisiva o fundamental para hacernos entender una disparidad en ese sentido de cómo se concebía el saber en los tiempos más antiguos, ¿no? ¿Cómo se concebía el saber en tiempos más antiguos? Pues por supuesto que estábamos muy alejados de todo lo que estudiamos en la prepa y que se relaciona, digamos, con estos pasos del método científico, ¿no? Todos se acordarán. Observación, experimentación, formulación de hipótesis, formulación de ley, por extraerlo muchísimo. En aquellos entonces no necesariamente o no era ese el medio de explicación de la realidad, sino que todos los saberes confluían en torno a una idea de lo que vendrá para nosotros como humanidad al final de los tiempos. A eso lo llamamos teleología, es decir, telos, la ciencia de los finales. ¿Qué es lo que viene al final? ¿Para qué estamos aquí? Es muy filosófico y muy teológico a la vez, ¿no? ¿Para qué actuamos? ¿Para qué hacemos ciudades? ¿Para qué actuamos políticamente? ¿Por qué nos portamos bien? Pues porque nos van a castigar al final de los tiempos o nos van a premiar. Y entonces eso tiene toda una influencia tremenda en nuestro actuar, no solamente como individuos, que por supuesto que lo es, sino también como comunidades, como sociedades participantes de esos mundos ibéricos o de este mundo hispánico que estamos caracterizando. Otra cosa, todos los saberes se construyen desde una utilidad tremendamente práctica, ¿no? Y ahorita que les enuncie los saberes y vean la teología, me van a decir, ¿en serio la teología era tremendamente práctica? Pues sí, la teología era práctica, como otros muchos saberes que ahora no cultivamos. ¿Cuáles son algunos de estos saberes? Bueno, pues en primera instancia vamos a hablar de la teología, que también tiene sus subdivisiones. Vamos a hablar del derecho, creo que su utilidad práctica es innegable. Vamos a hablar de la medicina, igualmente creo que no tenemos dudas, y menos hoy en tiempos de pandemia. Vamos a hablar de la retórica, que eso a lo mejor sí ya nos cae en un
en un registro un poco más alejado de nuestra realidad cotidiana y decimos, pues es que hoy lo retórico, asociamos a lo retórico todo lo que es rebuscado y que no comunica claramente. Bueno, nada más lejos que la realidad de la retórica en esos tiempos. La retórica, ante todo, pues es el arte de la persuasión y la retórica es el saber que posibilitaba a partir de una serie de pasos, de métodos, de subdivisiones, el comunicarse claramente, el comunicar una idea claramente, pero además de claramente comunicarla pasionalmente, comunicarla con empatía, que es la única forma de comunicar, para que la gente se ligara emocionalmente con el discurso del que estaba haciendo justamente una oración, una perorata, un discurso. Y también incluyo en estos saberes a la emblemática. Otra vez, ya estamos entrando en materia. La emblemática es esa ciencia de las imágenes antes de que los historiadores del arte concibiéramos a nuestra disciplina como científica, a partir de Avi Warburg y de la sistematización de su biblioteca y de su atlas Mnemosine. Muchos siglos antes, los emblemas surgieron como estos compendios de conceptos morales, de nociones morales súper complejas, que se iban a traducir en un catálogo de imágenes que se podían reproducir y reproducir y reproducir gracias a qué? Al grabado, por supuesto. Bueno, ahora les pongo una imagen de Tiziano Vecellio, el pintor de corte favorito por el emperador Carlos V, realmente el único emperador, el que heredó los títulos del imperio y que logró juntar en sus manos todas estas posesiones que ya vimos en el primer mapa que les mostré. Y esta imagen del emperador, noten que es secuestre, se trata del emperador después de la batalla de Mühlberg, a caballo, con la lanza en ristre, con su armadura flamante. Es decir, es un emperador de campaña, no es un emperador que está en su despacho firmando edictos ni pronunciaciones, ni mucho menos. Es un emperador que se lanza a los territorios a conquistar, que dirige, que conduce a sus huestes. Y esta es una, a decir de muchos autores como Tomás Calvo, como Salvador Cárdenas, como el propio Oscar Massin, una de las imágenes favoritas para difundir justamente la idea de monarquía, la idea de quién nos gobierna, ¿no? A lo largo del siglo XVI. Y uno dirá, pues claro, del siglo XVI, porque Carlos V es coronado emperador en 1500. No, no solamente eso. Quiere decir que incluso en el siglo XVIII, esta misma imagen de Carlos V en versión ecuestre, pintada por Tiziano, va a ser popularizada y va a ser copiada en óleos y en muchísimos otros medios y va a ser divulgada en todos estos territorios dispersos de la monarquía. Lo vamos a encontrar en Perú, lo vamos a encontrar en México, lo vamos a encontrar en otros sitios y esto va a ser muy significativo. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que el grabado fue una de las técnicas, ¿no? Y que se divide en otras técnicas que contribuyó justamente a la divulgación de la imagen de los reyes, a la divulgación de la imagen de la monarquía. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, ninguno de los reyes en este mundo hispánico que estamos caracterizando nunca pisó los territorios americanos. Nunca vimos a Carlos V aquí, nunca vimos a Felipe II aquí, nunca vimos prácticamente a ningún monarca hispánico aquí. Y eso de pronto pues suscita muchísimas preguntas y además muchísimas problemáticas en términos de investigación, porque decimos, bueno, ¿cómo se mantuvieron cohesionados los súbditos de esos reinos distantes como nosotros, ¿no? En América, si no estaba la figura del rey, si no estaba la presencia física del rey, que pudiera ligarlos empáticamente y que pudiera hacerlos sentir parte de su monarquía, que pudiera hacerlos sentir súbditos igual a verdaderos hijos, ¿no? Bueno, pues resulta que en este sentido de cohesión, justamente de formación de comunidades, el grabado va a tener un papel preponderante. Por supuesto que se van a difundir imágenes de cada uno de los reyes, es decir, se va a promulgar, vamos a decir, o se va a hacer un retrato real de todas las bendiciones del propio monarca y que va a ser el oficial para ser copiado, ¿no? Pero que muchas veces esas copias, que no se van a poder hacer ni en la misma técnica ni en el mismo formato, van a tomar esa efigie y van a trasladarse a otros medios. Aquí estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, con la figura de Felipe II, que es un rey que ya no
Ya no se caracteriza tanto como un rey de campaña, ¿no? Ya no es un rey que monta un caballo y que se lanza a conquistar territorios, todo lo contrario, es conocido como el rey prudente, es un rey de despacho, es un rey, digamos, mucho más apegado al mundo jurídico y al mundo teológico, y es un rey que va a estar informado de todo lo que sucede en sus más distantes territorios, por sus informantes, por supuesto, pero que también va a estar vinculado con este deseo, vamos a decir, de proveer justicia y mediante la prudencia ejercitar esa justicia con sus súbditos por medio de diferentes dispositivos, ¿no? Valga la redundancia, como ya lo platicamos. Otra imagen, por ejemplo, de los Austrias menores o de estos reyes que vienen después de Carlos V y Felipe II. Lo mismo, ¿no? Vemos que la tipología del retrato ecuestre, dice Tomás Calvo, es algo de lo que más gusta en los reinos novohispanos, ¿no? Se supone que cada uno de los reinos, como son muy distantes y como son muy diferentes entre sí, van a tener, por supuesto, diferentes modos de aproximación a la imagen del monarca a partir de una imagen oficial. Y no quiere decir que no reproduzcan esa imagen oficial, quiere decir que ellos van a aportar sus digamos, cualidades de representación para hacerse empática esa imagen del monarca y esa imagen oficial. Carlos II, el último de las Austrias, nos vamos a entretener un poco más en esto porque Carlos II ciertamente no fue el más agraciado de los reyes, de hecho es el que por cuestiones de nacimiento y de deficiencias en el desarrollo y por el haber sido producto, ¿no?, de tantas uniones entre parientes, pues nace con muchas deficiencias. Y Carlos II va a morir sin descendencia, va a morir muy joven, a los 39 años, en el año 1700, en noviembre, y este conocimiento por parte de tanto de la corte como de otras cortes competitivas con la monarquía hispánica, va a originar la famosa guerra de sucesión, los famosos conflictos por la sucesión. Al final, bueno, el propio Carlos II y en realidad sus consejeros y la presión de las cortes van a ocasionar que se opte por dejar la sucesión de la monarquía hispánica en un monarca de origen francés. Y entonces es a la muerte de Carlos II que se va a terminar la casa de Austria o de Habsburgo, que había reinado desde que Carlos V se convirtió en emperador en el 1500, y en el 1700, justo a los 200 años, casi exactamente, otra casa reinante va a entrar y las dinámicas de todos los territorios que componen la monarquía hispánica van a cambiar radicalmente. Pero bueno, vean cómo sí hay entonces, me regreso tantito para que los vuelvan a ver, una intención de representar a cada monarca en su individualidad, y estas imágenes oficiales son las que se difunden en todos los territorios, ¿no? Estamos viendo esencialmente grabados. ¿De dónde vienen? Aquí está Carlos II también. ¿De dónde vienen estos grabados o cómo estos grabados influyen también en la creación de pinturas? Les estoy mostrando una imagen de Coello, que además es multirepresentada, bueno, lo tenemos en el Escorial, tenemos una copia de Tintoretto, y es justamente la representación de Carlos II, es decir, el último de los Austrias, un rey que muere en 1700, arrodillado frente a un ministro del culto que tiene entre sus manos, y no directamente tocándola con sus manos, la sagrada forma o la famosa custodia con el Santísimo, la hostia consagrada. No sé si logren ver en sus pantallas este pequeño circulito rojo que les pongo en torno a la cabeza de Carlos II, y les vuelvo a poner la imagen anterior para que vean justamente estos entrecruces entre la pintura y el grabado. A partir de la imagen más icónica del rey se van a reproducir otras muchas imágenes que van a ser las que van a circular por todos los reinos y que van a ser reelaboradas y reapropiadas por cada uno de sus súbditos. Otra de las imágenes de Carlos II, por ejemplo. Más allá de la representación individualista de cada uno de los monarcas, que por supuesto que existió, hay, digamos, arriba, ¿no?, en un sustrato simbólico más importante o más profundo, una idea, y esa idea es la de la monarquía. Les pongo solo 3 ejemplos de 10 grabados que componen parte de la relación de exequias, es decir,
de la relación del libro que se publicó a raíz de la muerte de Carlos II en México, en realidad, y esta relación de exequias que contiene estas imágenes, estos grabados, nos da pauta de cuál fue el programa simbólico que su hacedor o su autor desarrolló en torno a la temprana muerte, pero muy sentida muerte, por supuesto, porque se acababa una dinastía, la Casa de Austria o de Habsburgo, y nos está haciendo una metáfora, una referencia a un sol, al sol, que implica la figura del rey, que está siendo eclipsado, es decir, su brillo está siendo tempranamente tapado, opacado, antes de llegar a su cenit, es decir, antes de llegar a plenitud. Como Carlos II muere a los 39 años, es decir, muy, muy joven y sin haber hecho realmente muchas cosas, es una figura propicia, vamos a decir, esta del sol, que extiende sus rayos hacia todos los confines de su monarquía, no importa cuán lejanos estén de su presencia física, y que estos rayos o este calor que el rey hace llegar es dador de vida, infunde vida, ¿no? Infunde vida en sus súbditos, infunde vida y producción y actividad en sus reinos. Entonces, vean cómo en la parte derecha de la imagen tenemos una ventana en donde hay un sol, justo eclipsado, hay un eclipse de sol en plenitud, ¿no? Aquí se verá la corona famosa, y hay, no lo van a alcanzar a ver porque está muy chiquito, un corro, un grupo, una multitud de personas que están asombradas contemplando este fenómeno astronómico y lamentando justamente el opacarse del sol en su momento de plenitud. Justamente al mismo tiempo, y vean la imagen del interior de la habitación, cuando el rey está recibiendo la saeta de la muerte. No sé si alcancen a ver mi cursor. En la parte de atrás de la cama hay un esqueleto que está presto a lanzar una gran flecha, y esa flecha pues va a acabar con la vida del monarca, ¿no? Vean cómo, y también quiero hacerlo notar, aquí está mi cursor, el rey que está tipológicamente colocado en su lecho, rodeado de sus consejeros espirituales y con un crucifijo entre las manos, como fue el prototipo de morir de los reyes a raíz sobre todo de Felipe II, de la muerte de Felipe II, no se parece en absoluto a los retratos de Carlos II que les presenté. Ahí van otra vez. Nada, ¿no? O sea, nada que ver. En realidad, lo que estamos viendo aquí, y les muestro otra imagen, aquí está el rey yacente, ¿no? Aquí yace, y aquí yace, dice. El rey no tiene nada que ver en términos de retratística o de representación anatómica o de antropometría con los retratos que vimos. Es decir, estas imágenes, estos emblemas, no pertenecen o no necesariamente se mueven o no apelan a los espectadores en un registro que tiene que ver con lo mimético, con lo imitativo de la realidad. Eso no importa. ¿Por qué? Porque no estamos imitando la realidad física del rey, no estamos hablando de Carlos II, estamos hablando de la monarquía. Ya vieron cómo lo que les estoy presentando desde aquí, que son emblemas justamente o que forman parte de un programa simbólico emblemático, está apelando a una instancia sempiterna, eternamente duradera, que es la monarquía hispánica, y que no tiene que ver con la muerte de uno. La monarquía es duradera a pesar de la muerte de los monarcas, ¿no? Les presento otro ejemplo. El rey está en el centro, parado, triunfante, y está rodeado por las virtudes y por este lado por los planetas y el sol, por supuesto, planetas conocidos en el tiempo en que murió Carlos II. Justamente en eje vertical, directamente arriba de la representación del monarca está el sol, y después podemos ver a Saturno, podemos ver a Venus, podemos ver a una serie de planetas, a Marte, por supuesto, o a Ares, aquí está armado como para la guerra, y las virtudes cardinales rodeándolo. ¿Se parece el rey a la imagen que les mostré en la retratística real? No. Sabemos que se trata de Carlos II porque aquí hay una explicación abajo que si ustedes leen como si estuviéramos volteando la cabecita y lo viéramos en vertical, dice Don Carlos II y se forma un verso que tiene que ver con cada una, cuyas líneas inician con cada una de las letras iniciales del nombre del rey, ¿no? No importa entonces que no estemos frente a un retrato oficial. Y justamente aquí quiero hacer un énfasis respecto del poder de la emblemática. La emblemática es esta ciencia de imágenes que se crea sistemáticamente, vamos a decir, en el siglo XVI con la publicación
en 1531 de un libro que se conoce como el Emblematum Liber. Aquí les voy a presentar la imagen, que realiza, que compone mentalmente, no materialmente, mentalmente, Andrea Alciato. Y este jurista se va a valer, por supuesto, de las relaciones que tiene con editores y con grabadores para concretar toda esta serie de conceptos morales complejos que tiene en la cabeza en imágenes, ¿vale? Entonces, entramos ahora sí propiamente en materia y justamente a tiempo para ir cerrando y delineando ideas, ¿no? ¿Qué es la emblemática? Bueno, ya dije, es una ciencia de imágenes que se refiere a conceptos morales, políticos, teológicos, muy complejos y que se resuelven en pequeñas imágenes, pero que se componen de varias cosas. Esto viene de una tradición muy antigua, es decir, no solamente inicia con la publicación del libro de emblemas de Andrea Alciato en 1531, sino que se refiere a tradiciones grecolatinas, como por ejemplo Simónides, como el propio Horacio, que planteaban esta máxima que se conoce como ut pictura poesis, erit, ¿no? Seguramente algunos la habrán escuchado mencionar, y tiene que ver con que la pintura y la poesía eran consideradas artes hermanas. Pero no solamente artes como hoy concebimos el arte que está en museos, no, artes como habilidades, como algo que se cultiva necesariamente para poderse comunicar y como algo esencial para la transmisión del conocimiento. Hay un paso fundamental, ¿no? Del texto a la imagen y de la imagen al texto. Quiere decir que ambas se complementan y que ambas necesitan una de la otra, y eso lo vamos a ver muy claramente en la estructura canónica del emblema. El emblema, entonces, decíamos, representa conceptos, virtudes morales, virtudes jurídicas, virtudes teológicas, que se articulan para decirnos, por un lado, en qué consiste el programa de gobierno de la monarquía, por otro lado, para afianzar o para establecer ese programa sempiterno de la monarquía, y para hacernos sentir como súbditos que estamos tranquilos porque no importa que se muera nuestro rey, la monarquía siempre va a triunfar porque tiene una teleología, porque tiene una finalidad, ¿no? Schopenhauer, filósofo del siglo XIX, consideraba al emblema como un signo, ¿no? Como un signo, muy sencillo, pero nunca como una imagen artística, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan estas imagencitas, y ahorita vamos a ver otras, una característica del emblema es que la imagen no puede ser predominante sobre el texto. Nunca, es complementaria. Y la imagen no debe ser tan perfecta que nos distraiga y que nos haga, digamos, perdernos en sus líneas y perdernos en su perspectiva, y que eso ocasione que nos distraigamos de la importancia de lo que está transmitiendo el texto. Esto recuérdenlo para lo que vamos a ver a continuación. Por eso, el emblema implica esta concurrencia o esta confluencia o esta fusión semántica de imagen y palabra, el famoso iconotexto, como lo denominan muchos autores, como por ejemplo Santiago Sebastián, como Mario Praz, en fin, hay una historiografía súper nutrida, ¿no? Bueno, ahora les pongo esta porque ¿cómo definimos al emblema? Hay que definir al emblema, a pesar de que haya muchos emblemas que se nos escapen como agua entre las manos de esta definición. Al emblema generalmente o canónicamente se le define a partir de tres elementos, los tres elementos que denominaba o que definía, mejor dicho, Andrea Alciato en 1531, y es el famoso emblema triplex o el emblema que consta de tres partes. Esta figura simbólica siempre lleva un breve lema explicativo y un epigrama o un subtexto, ¿no? Algo que está debajo, un texto que está debajo de la imagen, que no es una traducción de la imagen, que no es una transliteración de la imagen, sino un complemento de la imagen. La figura, la pictura famosa, que va a ser la imagen en sí misma, imago, icon, simbolón, pictura, ¿no? O cuerpo del emblema, el título o mote, la inscriptio y el subtexto. Ahora nos va a quedar más claro en la medida en que les presente otras imágenes. Les pongo este ejemplo para que vean justamente esta imagen grabada que se popularizó en el libro de emblemas, ay, Dios mío, se me acaba de ir. Hugo Germán, perdón, lo tengo en latín. La Schola Cordis, ¿no? La Schola Cordis, justo, pero de Hugo Germanus Hugo, bueno, justo.
Y cómo esta imagen de este libro de grabados que se publicó en el siglo XVII va a tener correlatos, si alguien reconoce el detalle, tiene estrellita 10, en una pintura de muy pequeño formato, que además es una pintura múltiple, son varias hojas, es un políptico, y es el famoso políptico de la muerte que se conserva en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, ¿no? Aquí, vean cómo no hay texto, aquí sí hay texto, en la filacteria, en esta listita, en este listón blanco, que dice de prime cortum et fu. Bueno, bien, es una cita que viene del Eclesiástico. No está la cita aquí, pero de lo que está hablando es de la compunción del corazón, ¿no? El corazón contrito y humillado es un corazón, perdón, que se puede postrar directamente ante Dios. ¿Cómo logramos esa contrición? Obviamente haciendo un acto de fe, ¿no? Un acto de contrición, justamente, pero tiene que ver con un arrepentimiento sincero por el pecado y por haber ofendido a Dios. A diferencia de un pecado que se llama atrición y que implica el arrepentimiento por el miedo. Eso no sirve, no funciona. Lo que funciona es el arrepentimiento sincero. ¿Cómo representamos en una imagen el arrepentimiento sincero? Con una prensa, vean, como hay un tórculo que está siendo, digamos, tirado, siendo atornillado por un ángel guardián, esta señorita o esta niña que se ve muy compungida viendo cómo se le aplasta el corazón, que parece más bien una bolsa de agua caliente, es el alma de cada uno de los fieles, y cómo esto mismo se sustituye en una imagen de finales del siglo XVIII por la imagen de un clérigo, presuntamente un jesuita, que está viendo su corazón siendo prensado por su propio ángel guardián. Sobre todo hay muchas, aquí está un poco más grande para que la vuelvan a ver. A lo que voy es, esta pervivencia que sí tenía filacteria, esta pervivencia de las imágenes nos habla de su efectividad y nos habla además de que las publicaciones que se llevaron a cabo en el ámbito europeo tuvieron reediciones y traducciones en el ámbito americano, es decir, es una manera, es un modo de construir esta comunidad y estos imaginarios, ¿no? Aquí les pongo la portada, ¿no?, de esta primera edición del jurista boloñés, que es Andrea Alciato, y quien publica su Emblematum Liber en Augsburgo, con el editor Heinrich Steiner. Nada más, para que vean solamente la cenefa, ¿no? Esta necesidad de transmitir conceptos fue tal, y además tuvieron tanto éxito las ediciones de Alciato, que cuando los jesuitas vinieron a México a hacerse cargo de la educación, en 1572, después escribieron a Roma diciendo, oigan, tenemos ediciones de Alciato sin imágenes y así no podemos educar. Necesitamos ediciones de Alciato con imágenes, necesitamos que nos manden imágenes, que nos manden emblemas, porque eso es lo que verdaderamente produce educación. Ya que hay un emblema. Yo les decía, el emblema canónico, como se define, es el emblema de 3 partes. Es decir, el que consta de un mote, aquí está mi cursor, el mote o la frase principal o lo que define el tema del emblema está encerrado en esta filacteria que dice non majestatis securus. El cuerpo de la imagen, o la imagen propiamente dicha, es este león descansando pero con los ojos abiertos porque la majestad nunca está segura, es decir, el rey nunca se puede confiar, y nos faltaría debajo de la imagen un escolio o una explicación que puede estar en latín o que puede estar en latín y después en la página contigua en lengua vernácula, español, italiano, francés, alemán. Pongo esta secuencia de 3 porque quiero que vean, por un lado, que la majestad nunca puede estar segura, por alguna razón. Aquí está solo la piel de león. Y el garrote de Hércules, que también es un personaje representativo de los monarcas hispánicos. Acuérdense que la piel del león de Nemea, que Hércules conquista en uno de sus 12 trabajos, lo va a hacer invencible, prácticamente inmune a cualquier, invulnerable, ¿no? Prácticamente inmune a cualquier herida. Hasta que finalmente se muere, pero la piel de león de Nemea también va a representar en alguna medida la majestad real. Y esta que es preciosa, que es parte de la relación de exequias de Felipe IV, que muere en 1666. Esto es el Llanto de Occidente, justamente de Isidro de Sariñana y Cuenca, en donde aparece otra vez esta imagen de la majestad del león, ¿no?, coronado, por supuesto, pero con otra, digamos, con otra referencia textual, como lo vemos en la filacteria,
Y debajo, ya con esto termino, no lo pongo porque es un escolio complicado, un texto ya en prosa, en castellano, que empieza a explicar, digamos, que entre los brutos o los animales o en el reino animal, quién reina es el león. Pero el león tiene una serie de características que lo equiparan con la figura o con la persona real. De esta manera, y esto está, repito, en una relación de muerte, en una relación a la muerte de uno de los reyes considerados como Austrias menores, el grabado nos está haciendo patente que es un dispositivo para transmitir conceptos morales, jurídicos, teológicos, filosóficos, políticos, sumamente complejos, que no tienen que ver estrictamente con la personalidad de cada uno de los monarcas, sino que tienen que ver con una idea mucho mayor, mucho más amplia, más abarcante de la monarquía y que permiten, a través justamente de la facilidad de la reproducción de los grabados, hacer llegar esta idea prácticamente a todos los confines de los reinos hispánicos, es decir, a Filipinas, al norte de África, a cualquiera de los reinos de la península ibérica, a México, a Perú, a Charcas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y con esta diapositiva termino, pero abrimos la plática y seguimos hablando mucho más. Termino mi presentación. La relación o cuál es esta pervivencia que encuentra la emblemática o por qué nos interesa la emblemática en el mundo contemporáneo, porque todo el mundo que le digo que trabajo emblemática me ve con cara de ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues porque la emblemática no se convirtió en una, y cito, ciencia de togados o de gente con toga y birrete, es decir, universitarios de súper alta estofa en su siglo, en su tiempo, que eran capaces de entenderla como este arte didáctico o didascálico, como se llamaba en la época, de enseñar deleitando. Además de enseñar deleitando, porque era deleitoso poder desvelar estos significados cifrados, no ocultos, pero sí cifrados en la imagen y en el texto, en el icono texto. La emblemática, por un lado, se consideraba como un lenguaje súper especializado o una ciencia de iniciados para muchos, pero, ojo, acuérdense que les mencioné a las fiestas públicas como uno de los dispositivos de transmisión de la emblemática. La gente, no toda la gente iba a la universidad, no toda la gente era capaz de entender latín, por supuesto que no. No toda la gente era capaz de leer libros, ni siquiera porque no estaba alfabetizada. ¿Qué es lo que pasaba con toda esa gente que ni sabía latín, ni iba a la universidad, ni estaba alfabetizada? Asistía a las fiestas públicas. ¿Y qué es lo que pasaba en las fiestas públicas? Los ganadores de los certámenes, quienes habían constituido un programa simbólico y político y teológico y teleológico, tenían que narrarle a la gente en sus explicaciones, en sus discursos, justamente lo que estaban viendo, emblemas presentes, situados en la arquitectura efímera, por ejemplo, arcos de triunfo efímeros, piras funerarias o monumentos funerarios que eran conmemorativos de las muertes de los reyes, etcétera, etcétera. Todos esos emblemas transmitían estos mensajes que estoy diciendo y por un lado hacían que se conservara este lenguaje cifrado de los moralistas, pero también difundían ese mensaje moral. Por eso es que la emblemática, que ya hoy está prácticamente extinta, tiene mucha relación con dos cosas que sí conocemos hoy en día y que son los proverbios y los adagios. Y aquí yo diría, me faltó también otro registro, pero estoy por explorarlo, así es que todavía no se los puedo dar como algo que yo tenga como más certeza de eso. La lotería, por ejemplo. Si ustedes se acuerdan de la lotería, y todos seguramente han visto o hemos jugado lotería, ¿no? El borracho, la estrella, la silla. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una imagen en un tablerito y tenemos una imagen que es correspondiente en una serie de tarjetas que alguien canta. ¿Quién va a cantar la lotería? ¿Quién va a decir, el que llega tarde porque se fue de parranda? El borracho. Eso podría equivaler al escolio o a la parte subtextual de un emblema. Y nosotros tenemos en el cartel de la lotería la imagen del borracho con su mote o su título, el borracho. Allá hay un emblema triplex. Está en exploración, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que eso es una de las pervivencias de la emblemática. ¿Cuál es otra de las pervivencias? Y porque empiezo del plano más atrás que tienen en la imagen hacia adelante, es decir, empiezo por la imagen y luego por el texto. Lo que ustedes están viendo del lado derecho, en color, es una mujer con los ojos vendados que tiene en sus manos, seguramente no lo van a reconocer, parece una pala, no es una pala, es un timón antiguo, no piensen en el timón redondito como lo conocemos desde el siglo XIX, piensen en este timón que también guía las embarcaciones, con una
una túnica que está siendo hinchada como una vela de barco por el viento y que tiene en su mano derecha abrazada a una monita que está vestida de reina, ¿no? Que está vestida en términos reales. Ahora les llamo la atención sobre su lado derecho de la imagen, la misma persona, ¿no? La misma mujer, con los ojos vendados, con su túnica, en este caso, bueno, ya no es roja, ya tenemos un grabado, tenemos colores, como si fuera una vela de embarcación hinchada por el viento. Eso tiene relación con que en la mano izquierda sostenga un timón y en la mano derecha abrazando una mona con un cetro, con armiño y con una pequeña corona. ¿Qué es esto? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La persona que está abrazando a la mona es la fortuna. La fortuna siempre es ciega y está un poco a expensas de los vientos, ¿no? Nunca sabemos a quién le va a caer la fortuna o cuándo alguien va a perder la fortuna. Hoy por hoy tenemos y seguimos conservando esto en nuestro lenguaje y en nuestro imaginario. Y como este ejemplo podría citarles muchísimos más, ¿no? De esta manera quiero hacer patente que la tradición de los emblemas se desarrolla en paralelo y nos lega hasta nuestra época la de los adagios y los proverbios y la lotería, ¿no? Y estos adagios y estos proverbios vienen desde la tradición del humanismo del siglo XVI, del humanismo renacentista, y enuncian cuestiones morales mediante fórmulas muy breves y fáciles de recordar. Creo que todos podemos recordar muchísimos refranes, ¿no? Bueno, con esto termino yo mi presentación por lo visual y me gustaría muchísimo abrirme a la conversación con ustedes. Muchas gracias. Mil gracias, Sara, por la conversación, por la conferencia que nos has dado. Vamos a dar oportunidad a que quien desee colaborar con alguna pregunta, el chat puede ser ahorita el medio, en lo que algunos se animan a formular a través del chat o con la indicación de pedir palabra, ¿no? Yo estoy atento a observar qué están aquí expresando, ¿no? Y mientras pues se animan a formular algunas de las preguntas, pues tomé algunas notas que me llamaban la atención. En primer lugar, bueno, me llamaba mucho la atención, pues un tema que es de alguna manera conocido, digamos, entre la jerga de la historia del arte, ¿no? Entre los hispanistas y novohispanistas, pero que creo que puede ser muy interesante detenernos de nuevo a cuento un momentito ahí. ¿Cómo es que hoy para nosotros puede ser muy fácil de alguna manera prender la televisión, ver los noticiarios, ver a los mandatarios de cualquier parte del mundo? Sin embargo, pues esto no ocurría así hace 400 años, ¿no? Era de alguna manera necesario tener referencia de quién era el gobernante, cómo era su efigie, y este conocimiento, como muy bien mencionabas, nos mostraste incluso ejemplos espectaculares de retratos, pues se lograba a través siempre de grabados, y eran grabados que tenían además un destino práctico, ¿no? En algún momento, pues tú y yo pudimos colaborar en Yo el Rey, ¿no? En esta exposición donde encontramos incluso en el Archivo General de la Nación, ahí no era un grabado, era un dibujo hecho con sanguina, la efigie de Carlos III, que mandaron desde España a la Casa de Moneda de la Ciudad de México para que a partir de ese dibujo se hicieran los retratos que iban detrás de las medallas y las monedas que conmemoraban la proclamación del rey. Entonces, ahora que tú tocabas el uso de la pintura, el traslado de la imagen de la pintura al grabado, pues creo que sería interesante que nos pudieras compartir cómo estos grabados pues tenían finalmente una practicidad, ¿no? No era únicamente una imagen que iba a un libro o que quedaba dentro de los legajos en los archivos, sino eran imágenes que de alguna manera hacían próxima esa lejanía, ¿no? Con el rey. Claro. Y qué bueno que lo menciones, el grabado, una cosa es el grabado suelto y otra cosa es el grabado en los libros, ¿eh? Ojo, el grabado en los libros es mucho más caro e inaccesible, por decirlo de alguna manera. Gente a lo mejor en sus casas que de ninguna manera hubiera podido tener acceso a la compra de una pintura, sí tenía acceso a la compra de una estampa.
¿no? O de varias estampas. Y esas estampas formaban parte justamente de su imaginario doméstico, ¿no? Y de su imaginario cotidiano. Al margen de estas estampas, que eran por supuesto asequibles, hablaba antes de estas imágenes más difíciles de adquirir por cuestiones económicas, que estaban impresas en los libros, o que formaban, no impresas, se imprimían aparte y se colocaban como parte de los libros, ¿no? Era parte de la edición del libro. La edición del libro, a pesar de la imprenta y de lo que la imprenta logra en términos de popularización del conocimiento y de lo que la imprenta nos permite en términos de memoria para descansar la memoria y reposarla en algo escrito que además se va a reproducir, implica procesos técnicos, eso voy, que requieren de muchísima más, vamos a decir, sapiencia y por supuesto capacidad adquisitiva. Hay gente que ha escrito y que ha estudiado esto, sobre todo la gente que ha trabajado el tráfico de los lotes de libros, ¿no? Tanto de Castilla o de los puertos de donde se podía sacar justamente ese material a la Nueva España, por ejemplo, o gente como Paula Musorts, que ha trabajado muchísimo el aspecto de los grabados, pero de los grabados de gran formato inclusive, como fuentes para la pintura novohispana y como colecciones de grabados que se compraban en libros, vamos a decir, o en colecciones justamente, y que eran tan caras que varios se tenían que agrupar para meterle, ¿no?, dinero y para tener ellos todos acceso a un mismo corpus, y que podemos rastrearlo en sus pinturas como diferentes usos de esos grabados, diferentes apropiaciones, tanto, digamos, perspectivas como anatómicas, como poner, por ejemplo, un torso desnudo en escuadra, que puede ser eventualmente un soldado romano, o que puede ser un personaje incidental en una escena en donde Alejandro Magno aparece como conquistador, o que puede ser, por ejemplo, el cuerpo martirizado de un San Lorenzo, ¿no? Esas colecciones de grabados, que eran limitadas, por supuesto, daban pie a una interpretación múltiple, ¿no? Por parte de los artistas. De esa manera venían, es decir, se compraban dentro de lotes, o se compraban o se mandaban traer específicamente, pero por supuesto que esto no era de todos los, no es como hoy pedir en Amazon un libro, o sea, esto era bastante más caro, ¿no? Y esto implica el estudio de procesos de circulación y sobre todo cómo podemos aproximarnos como historiadores a ello a partir del estudio de inventarios. Y hay varios artículos que pueden localizar en plataformas libres como Google Académico, por ejemplo. Si ustedes buscan circulación de libros, circulación de grabados, varios autores han estudiado los inventarios de Sevilla para México, para que puedan saber qué es lo que estaba relacionado en listas y contrastar, digamos, de alguna manera con las bibliotecas y con lo que hoy se conserva, qué pudo haber llegado aquí y qué se pudo haber conservado. No sé si estoy yéndome a otro lado. No, creo que... Pero quería también mencionar esto que tú decías me hizo mucha resonancia lo que decías de la sanguina de Carlos III. Y de esto hablan muchísimo. Les puedo igual dejar un texto que está libre, adquirible en internet, de Tomás Calvo, sobre la representación del rey, Tomás con TH, porque es francés. Él habla justamente sobre esta necesidad de promulgar, por decirlo de alguna manera, una efigie, una sola efigie, ¿no? Que fuera conocida en todos los reinos. Pero lo que es curioso es que él estudia cómo todos los reinos tergiversaron esa efigie y cómo al final también triunfa esto que les mostraba con los grabados de las relaciones de exequias, tanto de Felipe IV como de Carlos II. Al final el rey se reduce a un monigote, ¿no? Eso es un muñequito que en realidad está representando la idea de la monarquía. Por otro lado, ¿no? Sí fue muy importante, sobre todo para los Borbones, y por eso es significativo que tú menciones a Carlos III, y bueno, Carlos III y Carlos IV, ¿no? En la coyuntura de la fundación de la Academia de San Carlos, como si hay una necesidad de retomar un control sobre esa representación física de la persona, ya no de la idea de la monarquía, porque digamos, este mesianismo de la monarquía hispánica, yo diría que se extingue con la muerte de Carlos II, en toda la monarquía borbónica, es decir, durante el siglo XVIII, sí va a haber una intención muy, muy específica y muy cercana al absolutismo francés, ¿no? El état c'est moi, el Estado soy yo, en donde por supuesto que los súbditos tienen que identificar perfectamente quién está gobernando, ya no la idea de la monarquía. Y por eso es que se hace la fundación de la Academia de San Carlos, ¿no?
O sea, para poder sistematizar la producción a partir de dibujo y grabado y acuñación de monedas, y por eso el gran primer maestro de la academia es Jerónimo Antonio Gil, ¿no? El titular de la cátedra de grabado, en donde se va a popularizar y a sistematizar otra vez esta imagen del rey que va a circular profusamente en monedas. Claro. Aquí en los comentarios que leo, María Eloísa Carrera preguntaba cómo llegaban esos grabados a Nueva España. Pues creo que un poquito comentabas ahora, ¿no? La circulación a través del comercio de libros, el comercio de estampas sueltas, no eran tan accesibles, ¿no? Para todo el mundo. Los pintores incluso atesoraban sus estampas sueltas. Y pues sumando un poquito a la bibliografía que ahora comentabas, ¿no? Pues César Manrique también ha escrito bastante sobre el comercio que hay entre Nueva España y Flandes, las ciudades de Amberes principalmente, Gante, que eran centros de impresión, pues toda proporción guardada masiva, ¿no? De ahí salía una cantidad importante de las estampas que llegaban acá al Nuevo Mundo y a César lo tuvimos pues en la primera de las charlas, que todavía pudo ser presencial aquí en el museo. Por acá hay una pregunta que no quiero dejar pasar e ir dando lugar. Preguntaban, bueno, si de alguna manera estos emblemas tienen un vínculo con los Exemplar. Absolutamente. La emblemática procede, yo me atrevería a decir, de la tradición de los exempla. Para explicarlo en términos muy sencillos, ¿qué son los exempla? Y aquí voy a hacer también una derivación a los espejos de príncipes. Los exemplas son cultivados desde la Edad Media, es decir, durante 10 siglos la Europa occidental cifró, digamos, la divulgación de un conocimiento a partir de exemplum, en singular, o ejemplo, y exempla, colecciones de ejemplos, sobre todo lo moral, sobre todo lo jurídico, sobre todo lo teológico. Gran parte de esto tiene que ver también con la tradición de los florilegios, con la cual estudiaban teología, por ejemplo, en las universidades tardomedievales, o derecho, o medicina, ¿no? Piensan en el Corpus Hippocraticum. Bueno, esa es una colección de exempla de medicina, es decir, de casos prácticos, entre comillas, pero prácticos al fin y al cabo, que los estudiantes tenían que memorizar en las cátedras y a partir de eso realizar su práctica. Muy vinculado con esto, por supuesto, está la emblemática, pero también está esto que les mencionaba, la tradición de los espejos de príncipes. ¿Qué diablos es eso? Es una tradición también tardo medieval, muy desarrollada en el Renacimiento y por supuesto en los siglos XVI y XVII, que tiene que ver con libros, géneros, ¿no? Publicación de libros que se refieren a la educación de los príncipes. Por ejemplo, una de las más difundidas publicaciones de emblemas en el siglo XVII es la idea de un príncipe político cristiano representado en 100 empresas, todo ese es el título, de Saavedra Fajardo. Saavedra Fajardo publica, repito, a principios del siglo XVII, él es el preceptor del príncipe Baltasar Carlos, el malogrado príncipe Baltasar Carlos, porque pues se muere y no llega a ser el rey, y en la portada ustedes pueden ver, y lástima que no lo puse, una imagen en donde aparece Aristóteles guiando a Alejandro Magno, es decir, él se equipara con Aristóteles y Alejandro Magno es el pequeño príncipe que está siendo educado, digamos, por él. ¿En qué? En las artes, en la moralidad, en las artes del gobierno, que es por supuesto sumamente importante, y en donde hay muchos consejos, por ejemplo, respecto a lo que el príncipe o el rey ya en su momento debe hacer con sus consejeros, ¿no? ¿Qué tal? Por eso te presentaba al principio cuando buscábamos imágenes para difundir la charla, y te ponía la navecita con vienen de sol y salen de fuego, ¿no? Es un emblema muy lindo en donde hay un barquito que se refiere además a una anécdota de Arquímedes, el del principio Arquímedes, que estaba trabajando para un gobernante y que como ingeniero tenía que resolver cómo derrotar a la enorme flota de un contrincante. Y entonces a él se le ocurre quemar las naves, incendiar las naves en pleno mar, ¿no? en el pleno Ponto, a partir del uso de lupas. Entonces, lo que hace este emblema es recuperar, por un lado, esa anécdota en tanto estrategia militar, y por otro lado, recuperar este mote que dice vienen de sol y salen de fuego, es decir, los rayos vienen del sol, vienen las órdenes del rey y son cálidas y son providentes y dan vida, pero se pueden transformar por obra de los malos consejeros en el objeto de la guerra y pueden destruir embarcaciones, ¿no? Fíjate que ahorita esta referencia,
me vino a la mente cómo la emblemática, bueno, por un lado circula, pero de la manita del grabado, ¿no? Pudiéramos decir que parte del gran éxito de la emblemática en su momento fue solamente a través del grabado, ¿no? Eso no significa que no hubiese emblemas pintados, ¿no? En acuarelas, en vitelas, ¿no? En O muebles. emblemas de uso personal, ¿no? Sin embargo, el éxito de la literatura, porque, bueno, es como lo comentabas, ¿no? Como en tanto iconotexto, es un punto en donde estamos en un territorio fronterizo, en uno de esos interesantísimos borderlines entre disciplinas, porque no tenemos muy bien idea si estamos hablando de imágenes o estamos más bien de referencias visuales o plásticas, o si estamos hablando de literatura, porque es una unión estrecha, y donde dependen mutuamente el texto de la imagen, ¿no? Y ahora que hacías esta referencia, pues me llamó mucho la atención, no tenía presente esta historia que cuentas, pero incluso pudiéramos casi decir que los impactos en muchas ocasiones de estos pasajes mitológicos que en ocasiones nutrían a la emblemática, de donde provenían incluso las derivaciones visuales, también tenían una resonancia en la literatura. Es decir, esto no solamente tenía una consecuencia visual, sino de los emblemas, también había un impacto en la literatura. Sor Juana, en su poesía, hay una cantidad inmensa de referencias a la emblemática, como José Pascual Bouchot en su momento estudiado, pero fíjate que de la historia que contabas, pues no me sería extraño, ¿no? Que un poco este mito de Cortés quemando sus naves tomara Exacto, punto de arranque, exacto. porque pues bueno, ya hay muchos estudios, ¿no? El que me viene a la mente es el de Antonio Rubial, que su hipótesis es, pues Cortés no era tonto, pues Cortés no iba a quemar sus naves, las desarma y después eso también le servirá para hacer la guerra naval en el lago, ¿no? De México Tenochtitlán. Pero bueno, me llamaba mucho la atención porque los emblemas van permeando la cultura. No, y tienes toda la razón en mencionarlo y qué bueno que lo dices, porque a eso me refería con esta noción del conocimiento y de la confluencia de saberes al principio de la plática, y creo que vale mucho la pena recuperarlo, ¿no? Hoy entendemos todo separadito. El que estudia matemáticas es matemático y el que estudia arquitectura es arquitecto, y yo soy historiador del arte, muy bien. Pero antes no. Antes el médico tenía que saber astronomía y filosofía natural y teología, porque todo estaba vinculado. Y en este sentido lo que dices es importantísimo porque justamente los emblemistas o los grandes autores de programas simbólicos en el siglo XVII en México, por ejemplo, como Sor Juana y como el propio Carlos de Sigüenza y Góngora, a ver, Sigüenza era cosmógrafo, o sea, y astrónomo, ¿no? Y por supuesto que tenía, digamos, mucho que ver en la elaboración de sus programas emblemáticos, tanto su conocimiento de la historia antigua de México, recordemos que él hizo, por ejemplo, el Teatro de Virtudes Políticas, en donde alude a los 13 gobernantes mexicas como grandes figuras de virtudes para ilustrar, digamos, a un virrey entrante. Por otro lado, Sor Juana también recurre a todas estas mitologías moralizadas, como el Ovidio moralizado, ¿no? Para hacer sus programas emblemáticos a la entrada de arcos triunfales. En efecto, en eso estriba la practicidad de ese discurso y de esta conferencia de saberes, y qué bueno que lo menciones. Y en confluencia de saberes, creo que no podemos tampoco desligar al emblema del contexto que lo ven hacer. Los emblemas, tal cual ya se difunden en la modernidad, pues tiene, digamos, su acta de nacimiento en el Renacimiento, una época donde hay una aspiración al saber universal, donde a partir de la herencia platónica que recogen y recuperan los propios teólogos y filósofos florentinos, buscan una practicidad también de la eficacia didáctica de la imagen, en donde no siempre se tenía que saber cómo leer el contenido allí puesto, sino había esta confianza en que las puras imágenes actuaban en la mente del receptor, ¿no? Un principio, pues eso, que entreteje principios neoplatónicos, principios también aristotélicos, y que en ello quisiera, bueno, ahorita agregar un poco más, ¿no? Sobre los orígenes de los emblemas, porque pues no, creo que no hemos mencionado, ¿no? Que de alguna manera también el emblema intenta imitar la escritura jeroglífica egipcia,
¿no? Claro, en su principio, sí. Dado que, ¿no?, los egipcios escribían ideográficamente, ¿no?, sus jeroglíficos. Sintetizaban, ajá. Exacto. Y el Renacimiento hace una lectura también de Egipto a través de las fuentes medievales, a través de las fuentes griegas y romanas, y hago este comentario porque aquí en la exposición pues tenemos uno de los primeros tratados de emblemas jeroglíficos. Está expuesto el libro de Piero Valeriano, el libro Hieroglyphica Sive de Sacris Egyptorum, ¿no? Un libro que van a encontrar ustedes en el núcleo 6 de la exposición, del núcleo que cierra, y que es el núcleo concretamente dedicado a los emblemas. Ahora, muchos de los autores de emblemas, esto también creo que es interesante, eran literatos, ¿no? Por lo regular partía de la literatura, después llegaba el imaginero, ¿no? Que interpretaba y hacía la imagen, terminaba... y que nos muestra también parte de procesos creativos, colaborativos, pues muy a la par del grabado, en donde necesitábamos el creador de la imagen, el grabador y al mismo Muchas tiempo... manos, claro. Exacto, ¿no? Claro. Y pues bueno, creo que esto es de suma importancia mencionarlo porque con el tiempo la elaboración de emblemas se ha ido especializando hasta que encontremos figuras importantísimas como el Chiato que mencionabas, ¿no? Como Otto Baenius, de quien tenemos un ejemplar del libro, aquí expuesto también en la muestra, en Grandes Maestros, que ya son simultáneamente los creadores de la imagen, los creadores de las glosas y los creadores del mote, ¿no? O muchos emblemistas, digamos, anónimos, ¿no? Como un libro que se conserva en el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana y que tuve oportunidad de ver antes de la pandemia, y cuyos grabados, por ejemplo, hacen eco de muchos grabados de emblemas, de muchos libros de emblemas, perdón, sobre todo como los de Otto Fambino, Otto Baenius, pero que él hace la glosa castellana, ¿no? Es decir, recupera las imágenes, recupera los motes, recupera el escolio latino, pero él hace la glosa castellana. Y esta síntesis me parece fundamental. Ahora, si me permites, quisiera traer un poco a colación esta cuestión más contemporánea de la pervivencia de la emblemática por un comentario que me hace Alonso Ortega y se lo agradezco muchísimo y gracias por estar aquí, y que tiene que ver con algo que me obsesiona brutalmente en estos días, que es justo, bueno, en estos días, años, que es justamente esta relación, y se van a querer morir muchos, entre la emblemática como herencia y el meme. O sea, todos compartimos memes, todos sabemos que es un meme, todos incluso hacemos memes, ¿no? Es decir, esta síntesis iconotextual entre, o sea, imagen y texto, ¿no? En donde el meme sin texto, pues no está completo. No estamos hablando de una herencia de la estructura del emblema triplex, pero sí a lo mejor del emblema duplex, ¿no? Del cuerpo o imagen y del mote. Y esto que dice Alonso me parece fundamental. Él dice, naturalmente los referentes epistémicos e iconográficos van en sentidos distintos, por supuesto, pero ¿acaso hay continuidad en términos de estructura? Yo me atrevería a decir que sí. No es algo, vaya, estoy estudiándolo, hace mucho tiempo que estoy repasando un libro, ay, Dios mío, que se llama La máquina de los memes. Perdón, soy una ingrata con los títulos y con los autores. Es Susan Rockwell, si no mal recuerdo. Y ella es una, digamos, el prólogo está escrito por Richard Dawkins, que es el autor en 1982, me parece, o quizá antes, de The Selfish Gene, el gen egoísta, que justamente acuña este término meme, ¿no? Y meme, ojo, mis queridos millennials, no es solamente estas imágenes que compartimos todos los días y nos hacen felices y nos dan mucha risa y nos permiten informarnos o desinformarnos, depende, ¿no? de las cosas que pasan en la realidad, sino también es esta estructura autorreplicante. Y esto es algo que yo trabajo con mis alumnos de iconología en la Ibero, por ejemplo, porque es perverso, o sea, el planteamiento es perverso, pero hay que pensarlo. Imagínense cosas que están fuera de nuestra voluntad, es decir, nosotros tendemos a pensar que dominamos la cultura y los imaginarios porque creamos las imágenes y creamos los circuitos de su circulación como en el grabado y en los libros, pero piensen en la circulación de la imagen digital y piensen en la circulación de los memes en la actualidad y piensen en las fake news y piensen en muchas cosas, ¿no? Piensen cómo estas ideas se replican en contra de nuestra voluntad y cómo cada uno de nosotros, en tanto replicantes, somos solamente instrumentos de esa replicación. ¿Y qué es lo que desencadena políticamente esa replicación? ¿No? En términos de alcance, en ese sentido, Alonso, y lo pienso y lo digo para mí,
Yo creo que digamos, el ejemplo del meme en la actualidad es equiparable, guardadas todas las proporciones de época y de tecnología, al alcance de la emblemática. Y gracias por traerlo. Y bueno, antes de pasar a la pregunta que por aquí está, de la decadencia un poco, del uso, no me gusta esa palabra, la corrijo, ¿no? Del desuso en que caen los emblemas, antes de ello, pues me gustaría rescatar la pregunta que hacía David Sánchez sobre los emblemas en la insurgencia, ¿no? Que jugaron también un papel muy interesante, muy Fundamental. importante, pues, si tú quisieras comentar algo al respecto. Yo me quedo muy corta en lo que se refiere a los primeros años del siglo XIX en términos de emblemática. Me atrevería a decir que prácticamente los símbolos son los mismos, es decir, a ver, no quiero decir los símbolos, las imágenes y los motes son los mismos. Los contenidos, quizá vertidos o hechos más explícitos en los escolios, son los que son distintos, ¿no? Y que adquieren carices políticos dependiendo de la facción que los promulga, que los proponga. Y en ese sentido, yo me atrevería a afirmar que la prensa decimonónica en general, más allá de la insurgencia y de estas, digamos, primeras tensiones políticas que continuarán en forma distinta a lo largo de todo el siglo XIX, se van a hacer manifiestas en la caricatura política del XIX en general, ¿no? Sí. No, pues en la prensa precisamente, ¿no? Se han encontrado historiadores del arte como Fausto Ramírez, Angélica Velázquez, incluso Jaime Cuadriello, han encontrado referencias a la patria yéndose a un abismo, ¿no? Muy tempranamente. Bueno, el uso mismo de las vírgenes, ¿no? De alguna manera responde a esa tradición Sí. emblemática. La imagen de la Virgen de Guadalupe como la insurgente, la imagen de la Virgen de los Remedios, como La alegoría de la nación mexicana que viene de la alegoría de América, que viene de una alegoría del Chiato, ¿no? Por ejemplo. Exacto, eso creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? Cómo de alguna manera, respondiendo a esta tradición que llevaba vigente pues muchos siglos, se hace, incluso hoy día, ¿no? Todos recordaremos, yo creo, de nuestros libros de la SEP, la portada del libro de civismo, me parece, en donde viene la patria, ¿no? Con su Exacto. bandera, González ¿no? Camarena. Exacto, de Camarena, ¿no? Sin embargo, esto se inscribe dentro de la tradición de imágenes simbólicas a la que pertenecen los emblemas y pues eso que hacía Camarena en el siglo XX, pues es lo mismito que hacen estos pintores que tú mencionas, ¿no? Van a los libros de emblemas, retoman cómo se representaba América y de ahí nacen las primeras representaciones del México independiente. Así es. Así Por es, así es. acá, bueno, creo que a lo mejor podríamos ahorita retomar esta pregunta que nos hacían, bueno, antes de ello, Omar Ramírez pregunta si estas imágenes nutrieron la pintura mural de las capillas abiertas. Sí. ¿Tú qué quisieras comentar al respecto? Yo creo que, y ojalá, Omar, ¿verdad? Omar, ¿era? Sí. Sí. Estimular el estudio en este sentido, porque falta mucho, pero hay varios, digamos, varios pasos avanzados. Y sí, por supuesto, tanto en la pintura mural conventual, como por ejemplo, ahora tengo más presentes casos como Tunja, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Casos como el de los emblemas que están hechos en mosaico, ¿no? Un poco en esta tradición muy característica de Portugal, tanto en Coimbra como en Lisboa, como en otros muchos puntos, y que están en las fachadas de las parroquias o bien ornamentando todos los claustros de las fundaciones conventuales. Sí, por supuesto que sí, y es habitual tener ese tipo de emblemas porque recuerden que son nociones morales. Quizá no para todos, quizá no visibles o detectables para todos en términos de evangelización, ahí no me atrevería a dar paso, pero digamos sí algo muy presente para los clérigos que sí poblaban ese espacio y que sí tenían ese imaginario y ese universo de lecturas moralizantes. Inclusive, y es algo que me encantaría tener más tiempo para explorar, en la propia literatura ascética, es decir, en lo que era frecuente que leyeran tanto los curas de almas, es decir, el clero secular como el clero regular, que hubiera constantemente referencias a estas figuras emblemáticas no dichas. Por ejemplo, y esto lo hablaba con el doctor Oscar Macín en noviembre pasado, Dios mío, ya pasó un año, cuando se hizo el coloquio de red columnaria en México.
Y él hablaba sobre todo de esta dimensión, digamos, de la confluencia de saberes, entre ellos la emblemática, en textos, por ejemplo, como el Memorial y Discurso de Juan de Solórzano Pereira, que tú dices, bueno, un jurista haciendo una representación en favor de la monarquía hispánica, perdón, no quiero decir de la monarquía hispánica, del Consejo de Indias, como preeminente o como precedente al Consejo de Flandes, y en su texto hay un montón de figuras emblemáticas. No imágenes, figuras retóricas, ¿no? Por eso les digo, todo está orbitando ahí, ¿no? Sí, sí, y sin lugar a duda, creo que ahorita muchas de las inquietudes, ¿no? Va ahí varios comentarios. Erika, Andrea nos preguntan sobre bibliografía, ¿no? Que pues con mucho gusto, si ahorita al final, ¿no? Nos compartes verbalmente o si a través de las redes podemos también, pues bueno, por ahí Más comentar. bien eso, les puedo hacer llegar mi proyecto y porque no es mío, es un proyecto de investigación y la tierra no es de quien la trabaja, sino de quien la trabaja en conjunto. Les puedo hacer llegar mi proyecto de investigación. Aprovecho para hacer un comercial, una convocatoria que estoy haciendo y que tiene todo que ver con esto, para un dossier de la revista Niérica, que es la revista de nuestro departamento de arte en la Ibero, y que es para aparición ya el año que entra, pues deberíamos de tener los textos en enero, pero a quien quiera le mando la convocatoria, es abierta, es pública, y los textos se dictaminan a doble ciego para garantizar la calidad. Pero justamente la idea es trabajar esto que estamos platicando ahora y que me parece súper rico, las pervivencias del emblema al meme. O sea, ¿qué hay entre el emblema y el meme? Entre el siglo XVI y el XXI que estamos viviendo, en términos de caricatura política, refranes, lotería, tradiciones populares, venga, ¿no? Que se manifiesten todos, y no solamente desde el ámbito de la imagen, sino también desde el ámbito de la antropología, de la literatura, de la fiesta, etc. Sí, claro. Entonces, bueno, con mucho gusto podemos compartir una bibliografía, pero bueno, en general, libros que hablen de emblemática hoy día, bueno, un manualito que a mí me ha sido muy práctico sobre iconografía para compartir con mis alumnos, es de Manuel Castiñeiras, que se llama Introducción al Método Iconográfico. Ahí pueden ustedes encontrar una introducción muy amable, ¿no? Para quienes están acercándose, ¿no? Recientemente a este tema. Sara, tú nos quieres mostrar aquí un libro. Yo les traje porque este es el que puedo cargar, pero hay miles de millones. Y busquen mucho en la red, de verdad hay grandes cosas. Les puedo compartir también una base de datos que he hecho para que encuentren PDFs en público. Existe una literatura y una historiografía súper abundante. Quienes puedan, tengan la oportunidad alguna vez de ver el libro de Mario Praz. Es una joya, es una maravilla. Es un libro prácticamente inalcanzable. Pero para los que no sé si alcancen a ver, que brilla mucho. Pero bueno, esto fue hecho y publicado por el Colegio de Michoacán. Esta es la versión chiquita de un coloquio que se hizo sobre emblemática en el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, y que generó 2 tomos grandototes que todavía se pueden encontrar en varias librerías. Esto lo hizo Herón Pérez Martínez y Bárbara Skinfield Nogal, y se llama Creación, Función y Recepción de la Emblemática. Ahora, este es muy bueno. Yo creo que hay muchísimo, ¿no? Si ustedes se meten al ámbito hispánico, bueno, ruedan autores por todos lados. Imperdible Víctor Mínguez, por supuesto. Imperdible Santiago Sebastián. Imperdible en nuestro ámbito José Pascual Buchó, que ya lo citó Abraham. Y que si algún día tienen acceso a un catálogo ya viejito, y cuando digo viejito quiero llorar, porque yo quise hacer mi tesis de licenciatura cuando fui a esa exposición y de hecho la hice. Juegos de ingenio y agudeza, la pintura emblemática en la Nueva España. Si alguien más comparte mi emoción, por favor, levante la mano. Fue una súper gran, mega exposición que curaron varias personas, entre ellas el doctor Buchó, el doctor Jaime Cuadriello, etcétera, etcétera. Y hay textos hermosísimos y que no pierden vigencia, ¿no? Hoy a muchos años, no voy a decir cuántos, pero que están en ese catálogo y que si lo pueden ojear en alguna biblioteca o lo pueden tener, de verdad no se lo pierdan. Yo creo que es una gran obra. Esa exposición se hizo en el Museo Nacional de Arte, Sí. Sí, exacto, ya hace unos años, y se puede consultar, digo, a la venta por el tiempo, pues ya no está, salvo en librerías de coleccionistas y de viejos. Ajá, en ferias, ¿no? De catálogos y eso. Pero es un libro que es muy importante, entonces se puede consultar en varias bibliotecas.
bueno, entre ellos pues, las del Museo Nacional de Arte, que ahorita todas las bibliotecas están cerradas, ¿no? Pero bueno, cuando pasemos ya el semáforo verde se podrá de nueva cuenta visitar. La UNAM lo tiene, en la Biblioteca Central. No estoy seguro que aquí en la Biblioteca Rogerio Casas Aratriste lo tengamos, aquí en el France. Seguramente sí, porque es un libro pues que es muy útil, que además... Obligado, y ustedes tienen una super biblioteca, sí. Bueno, se han comentado algunos de los textos. Me gustaría agregar a Inmaculada Rodríguez, ¿no? Ese que también junto con Rodríguez Víctor Moya y Juan trabaja. Chiva, por parte de los españoles jóvenes, ¿no? Hay Y mucho. de alguna manera, la lectura que hace Fernando Rodríguez de la Flor, de la emblemática, creo que Sí. es una lectura propositiva, poco polémica entre los historiadores del arte, porque él es comunicólogo. Es Y una lectura no muy asequible para público general, exige mucho, es muy, pero lean su versión del mundo simbólico de Piccinelli, es de llorar, de es emoción. muy bonito lo que hace. Esa y Pasiones Frías, yo recomendaría. Bueno, Sí, desde el propio Jan Bialostocki, que ya llovió, ¿no? O sea, 70s, pero que pueda leer a Jan Bialostocki, bien. O sea, creo que un gran punto de partida. nos quedan por aquí algunas preguntas que están aquí en el chat, que quisiera retomar. Por un lado, nos pregunta Saraí Vergara sobre la emblemática en la época de la Reforma, si hay algún cambio o variación. Y por otro lado, pues ahora sí creo que es pertinente, en función de que estamos ya cerrando nuestra conversación, nos preguntaban sobre la extinción de la emblemática hoy día. Cosette Pardo nos pregunta sobre la extinción de los emblemas. ¿Qué quisieras, qué nos Ay, pudieras nutrir sobre estas? son dos temas que nos implican que nos vayamos a echar un café o unas cervezas, o a que hagamos otra plática, porque son súper fuertes de discusión y de repercusiones y de revisiones historiográficas. Saray Vergara me parece que hablaba sobre si hay un cambio o no entre el emblema reformista y contrarreformista. Nos tendríamos que echar muchísimo tiempo de antecedentes y de discusión. Sí, sí los hay, y no creo que tengan que ver con que sean reformistas o contrarreformistas. Justamente en este libro, y por eso lo traje, porque no quería olvidar al autor, porque les digo que soy una ingrata y yo leo y nunca me acuerdo de quién escribió qué. El primer texto, el primer ensayo, no el introductorio, sino el primer ensayo ya propiamente de la recopilación, se llama Fuentes, Formas y Funciones Emblemáticas, Historia, Morfología y Lectura. Lo escribe David Graham del Departamento de Estudios Franceses de Concordia University en Canadá. Bueno, este señor me dejó noqueada, porque lo que dice es que todo lo que sabemos respecto del emblema canónico es una cuestión más bien hispánica. Y que si uno estudia el emblema francés, y ojo, esto no es contrarreformista o reformista, es más bien ámbitos regionales y ámbitos lingüísticos, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos y con lo que yo les expuse hoy, por ejemplo, ¿no? Si yo hubiera tenido que hacer una exposición sobre el emblema francés, pues me callo con mi idea del emblema triplex y demás, porque hay muchas otras cosas. Y él me pareció, lo que más me pareció choqueante en buen sentido, digamos, en buenos términos, es que lo analiza el emblema en varias dimensiones. Por ejemplo, la mimética, o sea, más allá de ámbitos y contrarreforma, no contrarreforma, sí, protestantes y católicos, eso no. Él dice, a ver, jóvenes, o sea, analicemos el emblema en términos de mimesis, o sea, su capacidad figurativa, su capacidad imitativa, sintáctica, retórica, semántica. Entonces híjole, eso arroja otra serie de estudios que tenemos que hacer y que podríamos aplicar prácticamente a cualquier emblema, sin importar si se produce en el seno de una comunidad reformista o de una comunidad contrarreformista. No sé si soy clara en ese sentido, es decir, todo está muy ambiguo y muy por hacer. Por otro lado, la decadencia o la muerte de la emblemática, a mí me gusta que todas las cosas como estas que me apasionan no se mueran, como la retórica y la emblemática y estas cosas que decimos, ya no se usa, ya se acabó. No, seguimos configurando el discurso según las partes del discurso de la retórica y seguimos teniendo pervivencias de la cohesión social, y más que social, de la formación de comunidades simbólicas que crea un emblema. Ya lo dijo Alonso en un meme, ya lo dije yo y lo dicen muchas personas, en que compartamos el significado de un refrán y que yo les diga árbol que crece torcido y todos me respondan jamás su rama endereza. Yo creo que ahí está, ¿no?
Claro, y incluso formas hasta más elaboradas de emblemas están en nuestro alrededor, y estamos tan familiarizados que en ello aludo a esa función de la que platicábamos hace un ratito, ¿no? La época del Renacimiento, el contexto en el que nacen los emblemas tenían esa confianza que no era necesario a veces saber los códigos para entender una imagen, sino que ésta operaba en la memoria, ¿no? Y desde la memoria iba a modificar y a traer un beneficio como virtuosismo, como desarrollo de una mayor piedad, como desarrollo de habilidades políticas, ¿no? Es decir, la relación con la imagen era también pues distinta, ¿no? Y pues bueno, creo que los emblemas de alguna manera, en su nacimiento llevaban también un poco su condena en términos de tener claridad, no que hay emblemas a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque pues cuando esto empieza a surgir en Italia, ¿no? Platicábamos hace rato del ambiente neoplatónico, todo empieza también como un lenguaje hermético, cerrado, culto de imágenes, ¿no? Que es, creo, algo de lo que nos fascina mucho cuando nos aproximamos a la iconografía, ¿no? Porque es eso, es ir entreviendo cómo personas que en su primer momento eran los destinatarios directos, ¿no? De los emblemas, iban leyendo las imágenes. Y así hubo un tiempo en el que les gustaba, ¿no? A los poetas, a los eruditos, a los humanistas, ¿no? Hacer emblemas para mandarse, hacer un poquito mensajes ocultos entre sí, y por otro lado, aleccionar, ¿no? Más adelante, pues bueno, cuando el emblema pues se va a volver, como tú muy bien mencionabas, uno de los medios por excelencia para la educación moral, la educación política. Pero pues bueno, creo que el mismo hermetismo de las imágenes de alguna manera traía, ¿no? Ya de entrada una distancia, o marcaba una distancia, ¿no? Que con el tiempo pues hizo que los emblemas fuesen, yo no diría del todo, quedaran del todo extintos, sino más bien pasaran a la vida cotidiana en cosas como lo que tú dices, ¿no? Exacto. Los adagios, los dichos populares, la lotería. Sin embargo, ya no nos acordamos cuál es el origen de esto. Y ahí me parece en algunos espacios de nuestra vida, emblemas muy fuertes que simplemente ya no nos acordamos, o más bien, pues ya no nos informamos, porque eso pasó hace mucho tiempo, ¿no? este, que tuvo su origen en la emblemática. Pensemos simplemente en el billete de dólar, ¿no? Con el ojo de Dios, ¿no? In God we trust, nosotros En God We confiamos en Trust. Dios. Eso es un emblema que está en los dólares. Justo Y iba a compartirles ahora que lo dices con el In God We Trust, una anécdota. Yo estudié en escuela de monjas en el Instituto Miguel Ángel, no me avergüenza, al contrario, y toda la vida, desde los 6 hasta los 18 años, vi el escudito per crucem ad lucem, o per crucem ad lucem, dependiendo de cómo se diga, en qué latín, por la cruz a la luz, y nunca entendí que eso era un emblema, ¿no? Hasta ahora. Pero está en nosotros y está como un signo de autoridad también, ¿no? Porque la autoridad de esta vehiculación moral es lo que sigue constituyendo un respaldo institucional en muchos sentidos. claro, y bueno, hasta en las tarjetas de San Valentín hay emblemas. La idea del corazón flechado proviene del universo del Claro. emblemático, ¿no? De Cupido. Incluso el libro que tú mostraste, la Schola Cordis, ¿no? La Escuela del Corazón, de alguna manera ya refiere al corazón como asiento del alma, como el espacio de la sensibilidad, ¿no? Que de ese libro, pues bueno, está dedicado al corazón que contempla y se enamora de Dios, ¿no? Pero bueno, esa imagen del Claro. corazón flechado, muchos de los recursos que vemos en las tarjetas que nos regalábamos, porque yo creo que ya hoy, Ya no hay tú, pero ahí yo sí. hasta ventilé, creo, mi edad, ¿no? Que todavía compre tarjetas. Exacto. Hoy día, pues sí, esto ya no existe, pero está en los memes, ¿no? Finalmente, en los banners electrónicos y pues incluso los emblemas políticos no quedaron del todo perdidos. Cuando vengan aquí al Museo Franz Mayer con todas las medidas de seguridad, y se sienten o vean en la Alameda las bancas del centro histórico, tienen un gorro frigio resplandeciendo, que es un emblema político proveniente de la masonería que De la permea libertad, a claro. la política liberal, ¿no? En la época de la Reforma, ¿no?
y que de cualquier manera queda sentado en espacios de la vida cotidiana. En esas bancas, todos en algún momento que vivimos en la Ciudad de México nos hemos sentado y estamos conviviendo con emblemas. Así es. Bueno, y no se diga, bueno, ya eso nos da para irnos a otros lados, ¿no? Pero bueno, como eso pues permea también en la construcción de símbolos nacionales, imaginarios, que dan cohesión a la sociedad, ¿no? Pero pues bueno, no nos queda ya realmente tiempo. Por aquí, bueno, nos comenta Berenice dónde pueden consultar la bibliografía. Bueno, pues Sara, si a ti te parece bien y nos compartes algunas, yo creo que con 5 referencias bibliográficas que tú creas que son imprescindibles para los ponentes, para los participantes, pues yo creo que sería muy padre que nos lo hicieras llegar y se los compartimos a través de las redes sociales. Perfecto, sí. Algunos están en internet, incluso hay ediciones de Andrea Alciato que se pueden descargar, ¿no? De internet. Visiten por favor el sitio de Glasgow, de la Universidad de Glasgow.uk. Es alucinante. Si quieren ver imágenes de emblemas en diferentes ediciones a lo largo de la historia, con una calidad brutal. De verdad. Les paso, sobre todo les va a pasar eso, como sites que se pueden consultar y que tienen ediciones históricas diferentes para que se solacen en las imágenes, literalmente. Y les presento también algunos ejemplos de historiografía como muy canónica, ¿no? Claro. Sí, unos ejemplos, ¿no? Cuando hacemos planes de estudio, no sé tú cómo lo ves o cómo te tocó, pero de repente me acuerdo en la universidad que nos daban estas hojas y hojas y hojas de bibliografía que Eso acabamos nunca nadie ve, consultando sí. realmente, ¿no? Entonces, exacto, la idea es compartirles algunos libros útiles porque este mundo de los emblemas es inmenso, es enormemente rico y su complejidad es fascinante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues uno entiende mucho del cómo se piensa hoy día, ¿no? A través de estas imágenes. Y pues por último, les extendemos la invitación a todos los seguidores que amablemente se conectaron, que están aquí 8:34 platicando sobre emblemática, ¿no? Muchas gracias. Los invitamos a que vengan al museo, siéntense tranquilos de las medidas de sanidad que estamos siguiendo para recibirlos a todos ustedes. Incluso, pues bueno, pueden visitar no solo grandes maestros del grabado europeo, cuyo núcleo 6 está íntegramente dedicado a la emblemática. Pueden subir aquí a la biblioteca Rogelio Casas Alatriste, desde donde me estoy conectando. Hay en los muros siempre algunos grabados más que están expuestos. Ahorita incluso hay grabados de los retratos que Velázquez le hace a Felipe IV y a Ana de Austria, ¿no? Copias grabadas están aquí expuestas en la biblioteca para que pues puedan ver cómo este uso del retrato pintado como referencia para los grabadores, pues está aquí al alcance nuestro, gracias pues de alguna manera también a que Franz Mayer tuvo mucha sensibilidad para atesorar estas piezas. Y por otro lado tenemos pues también WordPress Photo, que de alguna manera la fotografía, por aquí había una pregunta que con esto cerramos, ¿no? Nos preguntan si las fotografías o retratos dedicados en el siglo XX podrían entrar a esta lógica del emblema. ¿Tú qué opinas, Sara? ¿De todo esto? En este uso más bien si las fotografías o los retratos del siglo XX, ¿no? Cuando están dedicados, entrarían a la dinámica del emblema. En esta dimensión emblemática, yo creo que habría que ver caso por caso, siempre, ¿no? No sé, hasta el texto que les comentaba que habla de una ruptura de esta concepción tradicional de la estructura del emblema triplex, ¿no? De mote, escolio y cuerpo o imagen. Pues yo hubiera dicho, y eso es lo que yo platicaba con mis alumnos, ¿no? En clases, yo diría, a ver, no, un emblema tiene 3 partes, pero siempre les enseñaba, por ejemplo, imágenes solas o imágenes con un mote. Y yo decía, bueno, y eso es lo que también nos lleva a la reflexión del meme, justamente. Yo creo que habría que ver imagen por imagen y caso por caso y ver de qué manera están operando iconotextualmente. O sea, si lo escrito o el espolio o la explicación es eso, una explicación o una descripción, yo creo que no funciona a nivel iconotextual. Tendría que, digamos, el valor del texto del emblema
es que es autónomo, tanto como la imagen, pero no, o sea, solos no funcionan. Entonces, en el momento en que los articulas y en que los juntas, se produce un tercer término. Habría que ver en cada imagen fotográfica que tenga texto si eso sucede, ¿no? Si eso opera. Y la función del mote que tú comentas, que es esa bisagra que finalmente articula, ¿no?, los dos sentidos. De que esas bisagritas, esos motes, pues es lo que pasó, ¿no?, al imaginario, a la memoria colectiva, como la mona, aunque es de seda, ¿cómo es? Aunque la Aunque mona se vista de qué, perdón, aunque la mona se vista de seda, mona se mona queda. se queda. Sí. Eso pasa y de verdad formó parte de un emblema y pues no está de más también recordarles que en la exposición permanente del Franz Mayer tenemos grandes biombos que son referencia del arte novohispano para el estudio de la emblemática. Desde el biombo de los 4 elementos de Juan Correa, el biombo de las naciones, el biombo de las escenas campestres, muchos biombos con emblemas. Sara, ¿querías decir algo más? Y sí, en obvio de corrección, porque estuvimos diciendo que la mona y todo el mundo se acuerda de la mona, pero bueno, lo lindo es que el mote de ese emblema de Otto van Bien o de Otto Baenius es la fortuna no muda el linaje, ¿no? Exactamente. Sí. Y ya popularizado, aunque la mona se viste de seda, pero sí, en efecto, La la mona mona se queda, sí. no puede linaje. Pues ya no hay preguntas, creo que pudimos dar oportunidad a todas entre los orígenes, el arte de la memoria. Sí, bueno, aquí hay algunas referencias más que nos agregan de Rodríguez de la Flor, de Mary Carruthers. Y en efecto, bueno, creo que el emblema, ¿no? Además, una de sus características era siempre un propósito epistémico. Uh-huh. Y mnémico, mnemotécnico también, ¿no? Exacto. Claro. Hacia cualquier universo del conocimiento, pero siempre hay esta idea de un aprendizaje y de memorización, ¿no? Así es. Creo que en ello sí podríamos decir que en eso hallaríamos un común denominador, ¿no? A la emblemática, como tú mencionas, del emblema tradicional al meme. Así es, así es. Pues sí. Sara, no sé si quisieras tú decir algunas palabras de despedida. Sí, bueno, así como un cierre, quiero contagiarlos por la pasión por el emblema. El emblema no está muerto, el emblema no es inaccesible, el emblema tiene muchísimas derivaciones en nuestra cultura contemporánea y vale la pena estudiarlas porque muy poca gente lo ha hecho. Así es que, pues hay que hacerlo, hay que ver, sobre todo hay que seguir viendo, tener categorías, tener herramientas, saber detectar. Por eso, pues visiten la exposición del museo porque es una oportunidad inigualable. Y nada más agradecerles mucho, mucho a todos que se hayan conectado. Gracias porque veo caras conocidas, nombres en algunos casos. Gracias, gracias, gracias. Juan, Alonso, Ana, Rodolfo, Areli, no quiero decir más porque igual se me va alguno, no veo mucho. Pero sobre todo gracias a Abraham por la invitación, de verdad. Gracias Itzel, gracias Carolina, gracias al Museo Franz Mayer por esta oportunidad. Y pues nada, hay que ir al museo en cuanto sea posible. Mil gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara, Abraham, por este diálogo tan enriquecedor. Y los invitamos a que estén presentes siempre en nuestra programación, en la página del museo. Y el próximo Noche de Museos de noviembre, Abraham, junto con Alejandra Gómez Leiva, nos deleitarán con una conversación de grabados sobre Rembrandt y Rubens. Les haremos llegar la información y muchísimas gracias. Y nuevamente, felicidades, Sara, que aquí tienes muchísimos admiradores que te han dejado saludos. Muchas gracias. A todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.